Creciendo juntos. ¿Sabías que afiliándote a COP Aspire garantizas la protección de tu dinero, recibes financiamientos para tus proyectos y otras ventajas para ti y los tuyos? Así como lo oyes, recibes la mejor tasa de interés para tus ahorros, capacitación para que manejes tus finanzas, facilidad para el pago de servicios públicos, descuentos en compras de maquinarias y equipos, seguro de riesgos y apoyo si estás desempleado. Así que llámanos para informarte. Para el servicio del pueblo de Dios. COP Aspire, creciendo juntos. ¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En COP Aspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Hazte socio. COP Aspire, creciendo juntos. Hoy en Creciendo Juntos. Hoy en Creciendo Juntos, inteligencia financiera. Vivimos en un mundo complejo, en un mundo vulnerable y con mucha incertidumbre. Y debemos ser sabios manejando los escasos recursos financieros que nos llegan a nuestros hogares. Hoy en Creciendo Juntos, inteligencia financiera. COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Qué bueno que estamos juntos otra vez en una edición más de su programa Creciendo Juntos. Hoy me acompaña Deida Tovar y su amigo y hermano Robert Bueno. Y tenemos hoy una invitada muy especial. Estamos hablando de la señora Nelly Ulerio. Nelly Ulerio es mamá, es esposa, es educadora, es también licenciada en contabilidad, experta en microfinanzas y también en finanzas personales, y se dedica a ser consultora en estos temas y también es de la familia Aspire. Bienvenida, Nelly. Gracias, Robert. Bueno, señores, este tema de inteligencia financiera es muy importante y estamos hablando de que si hay inteligencia financiera, hay otra cosa. Hay un poquito de brutalidad financiera que debemos superar. Y todos ustedes en el diario vivir, lamentablemente, igual que yo, sabemos lo difícil que es manejarse con los escasos recursos financieros que recibimos cada mes o cada semana. Nelly, ayúdame a ser a mí inteligente, que yo tengo el otro problema encima. ¿Cuál es la clave? Cuéntame, ¿qué podemos hacer nosotros para aprender a hacer algo inteligente? Bueno, pues realmente en nuestro país, donde sabemos que los recursos son escasos y las necesidades muchas, necesitamos la inteligencia financiera. ¿Qué es inteligencia financiera? Sencillamente es contar con una adecuada estrategia para la gestión de los recursos. ¿Y qué es eso, una estrategia? Bueno, una estrategia es saber cómo gestionar. O sea, es entender el problema y tomar decisiones que nos lleven al punto que nosotros queremos llevar. Este tema es muy interesante porque nosotros siempre hemos escuchado, o sobre todo en los últimos años, inteligencia emocional, saber gestionar nuestras emociones. Pero ahora estamos hablando de inteligencia financiera, saber gestionar nuestros recursos. ¡Wow! ¡Qué bien! Así es. Y en ese contexto, para nosotros tener inteligencia financiera, hay que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué posición financiera te gustaría estar en los próximos 3 años? O sea, yo tengo que tener una declaración de visión para dónde yo voy con mi recursos financieros. Tienes que tener un horizonte hacia dónde tú te quieres dirigir. Ahora bien, para saber hacia dónde vas, necesitas también saber dónde estás financieramente. Y por supuesto,
cuando fijo ese horizonte, necesito saber si cuento con la capacidad para llegar a ese lugar deseado. O sea que yo tengo que hacer un diagnóstico y proponerme hacia dónde puedo llegar con los recursos que tengo ahora y que podría tener en el camino. Así es, necesitamos tener clara la visión, tener claro el lugar donde yo quiero estar en esos próximos 3 años. Y yo digo 3 años, ¿verdad? Que es un tiempo medio, pero su visión puede ser a más largo plazo, sí, o quizás puede ser a más corto plazo. Estoy pensando que a veces es a más largo plazo porque un proyecto muy deseado por mucha gente es una vivienda, por ejemplo, una familia. Así es. Y hasta un automóvil quizá no es tan fácil lograrlo para muchas personas en 3 años. Claro, pero también tu proyecto puede ser salir de las deudas. Por ejemplo, a veces nosotros estamos pensando en algo que queremos adquirir, pero probablemente mi proyecto financiero es un lugar de donde quiero salir. Si estás endeudado, entonces tu proyecto no va a ser adquirir un vehículo. Tu proyecto va a ser salir de las deudas. Aquí estamos hablando quizá de manera individual, ¿verdad? En lo que está planteando. Pero como Nelly, junto con su compañero de vida, trabaja mucho con pareja. Así es. Me pregunto, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta para negociar con mi pareja, con mi familia, si tengo, ¿verdad? Ese tipo de familia? ¿Qué elementos tengo que negociar y cómo lo debo hacer para llegar a fijar esa visión, esa meta, y para poder hacer una evaluación de dónde estoy, un diagnóstico, y con qué contamos para llegar allá? Lo ideal es que este proyecto debe ser en familia, con tu esposo, con tu cónyuge, si lo tienes, con tus hijos, si ya están en edades de participar, y se deben determinar cuáles son las necesidades familiares, porque inteligencia financiera implica asegurar que se cubren las necesidades familiares mientras se cuenta además con ahorros o inversiones para hacer frente a los imprevistos que se puedan presentar en el futuro. Entonces, nosotros necesitamos sentarnos, determinar cuáles son las necesidades actuales y también cuáles son esas cosas que se pueden presentar en el camino y llegar a ese momento donde nosotros podemos no solamente cubrir las necesidades, sino que ya estamos en posición de hacer ahorros y también hacer inversiones con esos ahorros. Pudiéramos tener o considerar 2 metas en el camino, quizás salir de las deudas en un plazo de 2-3 años, pero tener mi negocio propio 4 o 5 años, una meta más a largo plazo. ¿Pudiéramos considerar eso? Algunas metas financieras para llegar a tener mi negocio. Primero salgo de las deudas, pero mi ideal al final es tener mi propio emprendimiento. Ahí nosotros tenemos que considerar que cada caso es un caso. No hay una respuesta general para todos, para todas las realidades. Es posible que tu realidad sea que tú tienes un empleo y entonces ahí quizás es pensar, tengo mi empleo, pero quiero tener mi plan B. Y entonces puedo trabajar para tener esos ingresos extras que van a acelerar que yo llegue a ese punto deseado. Excelente. Entonces, para retomar un poco, estamos hablando de claves, tips, secretos financieros para tener esa inteligencia en esta área. Y el primero es establecer metas financieras. ¿Qué más podemos nosotros hablar para lograr esa inteligencia financiera? Bueno, necesitamos la planificación. Proverbios 16:3 nos dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Lo que no se planifica no se alcanza. Entonces, sí, necesitamos saber a dónde queremos llegar, pero también necesitamos ese cómo. La planificación es esencial para lograr una estructura financiera saludable. Entonces, nosotros necesitamos tener una cultura de gastos basada en mis ingresos y no en los deseos que nos presionan para disponer recursos más allá de nuestra capacidad. Esto es uno de los errores que alargan el plazo de cuando yo voy a lograr mis metas. Si mis gastos son excesivos, entonces
ahí mis proyectos tomarán más tiempo para lograrlo. Oye, Nelly, a mí me gustó ese chin ahí atrás. ¿Cómo fue que tú dijiste? Yo tengo que gastar en función de mis ingresos y no de mis deseos. Normalmente las personas hacemos un presupuesto, que es una de las herramientas clave para la inteligencia financiera. Lo hacemos basado en nuestros ingresos y tomamos, o sea, en nuestros deseos. Yo quiero gastar en esto, yo quiero, pero ¿qué pasa? Que nuestros deseos tienen que estar acorde con lo que es mi nivel de ingresos. Mi mamá lo decía de esta manera: arrópese hasta donde la sábana le dé. Sí, Entonces, eso es importante. Porque o sea, es un desafío, ¿verdad? Por supuesto. O sea, porque, a ver, quizá aquí estamos hablando de inteligencia desde una perspectiva de describir una persona que es sabia, que es prudente, que se sabe manejar en función de lo que le da vida, de lo que le da calidad a su vida. Entonces, óyeme, los deseos son una gran tentación para nosotros caer entonces en la brutalidad financiera. El bombardeo que tenemos, las ofertas que nos llegan por todos lados, pues realmente nos viven creando necesidades que muchas veces son irreales y tomamos decisiones que no aportan al lugar donde nosotros queremos estar. Entonces, de hecho, según estudios financieros dicen que uno de los errores más comunes que cometemos en el manejo de nuestras finanzas personales es gastar más de lo que ganamos. Así es. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener un presupuesto. Y el presupuesto es un resumen de los ingresos esperados y de cómo estos serán utilizados en un periodo de tiempo específico. Si no tenemos un presupuesto, pues entonces andaremos sin rumbo. Por eso nosotros debemos plasmar cuáles son nuestros ingresos. Y cuando hablamos de nuestros ingresos, ¿cuáles son las fuentes por las cuales nos vienen esos ingresos? Quizás empleo, lo que nos da nuestro cónyuge, si tiene hijos adultos, quizás ellos también hacen algunos aportes que colaboran a lo que es la economía familiar. También debemos tener en cuenta nuestros gastos. Tenemos gastos fijos, tenemos gastos variables. Si tenemos deudas, ¿cuáles son las cuotas de esas deudas? Y entonces, ahí cuando ya nosotros tenemos nuestros ingresos, nuestros gastos, tanto fijos como variables, y los pagos que tenemos que hacer, que son compromisos fijos también, podemos establecer nuestras metas financieras dependiendo de si ese presupuesto nos da rojo, ¿verdad? Que nuestros gastos exceden nuestros ingresos, o nos da verde, que quiere decir que tenemos un poquito de oxígeno para poder hacer inversiones. Si nos da rojo, eso solamente hay dice problema. Deudas. Bueno, señores, ahí tenemos un gran desafío. Recuerden, ustedes están en un episodio más de Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es el programa de educación y mayordomía financiera de Coaspire. Coaspire es una cooperativa que está presente en más de 27 localidades de la República Dominicana y tiene productos y servicios financieros a la medida de tu necesidad. Te esperamos en Coaspire y volvemos en breve en Creciendo Juntos. Creciendo juntos. Llámanos para informarte 809-688-5101. ¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En Copaspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Haz de socio. Copaspire, creciendo juntos.
COP-Aspire pone a la disposición de sus socios las instrucciones del Ministerio de Salud con orientaciones básicas para prevención y control del coronavirus COVID-19. Número 1. Lávese las manos con frecuencia y a fondo usando agua y jabón de guava por al menos 20 segundos. 2. Tosa o estornude en un pañuelo desechable y luego tire a la basura. 3. Limpie y desinfecte superficies y objetos que son tocados con frecuencia. COP-Aspire, creciendo juntos. Llámanos para informarte y síguenos en las redes sociales. Creciendo juntos. Señores, estamos de vuelta ya aquí en Creciendo Juntos. Qué bueno estar con Nelly Ulerio, una amiga joven, pero muy vieja. Miren, la amistad. Y estoy contento de estar con ella. Y Nelly nos estaba resaltando un elemento importante en la elaboración de un presupuesto, de que hay gastos fijos, gastos variables, y que a veces esos deseitos nos rompen el esquema del presupuesto y nos colocan en rojo. Nelly, ¿cuáles son los gastos fijos? Por supuesto, estos son los gastos regulares. Por ejemplo, si usted tiene que pagar alquiler, entonces el alquiler de su casa es un gasto fijo. También, si usted tiene cuota de préstamos, el pago de préstamos es un gasto fijo. Esos gastos que son compromisos. La comida. La comida es un gasto variable, es un gasto fijo porque tenemos que comer, pero es un gasto variable en el sentido de que nosotros lo podemos ajustar dependiendo de cuál sea nuestro presupuesto. Si hay medicamentos que todos los meses tiene que tomar, si son medicamentos fijos, si hay una condición de salud, ¿verdad? Ya el medicamento de la presión, o sea, ya es una condición donde a usted le han dicho. ¿Y los cumpleaños, dónde se colocan? Mi hermano, es gasto variable. Porque ahí usted Pero podrá. es un gasto fijo, todos los años la gente alrededor del día cumpleaños. Pero ahí nos podemos poner un poquito creativos. Y hay muchas cosas que podemos regalar, ¿verdad? A mí me encantan los regalos personalizados. Y yo le hago un pan de guineo que usted no lo va a encontrar en otro lugar y te estoy dando un regalo rico de cumpleaños. Pero hiciste una inversión. Y el gasto que está referido a la comida de las madres, a la comida de los padres, al aniversario de tal, a la Navidad, nuevo. ¿Dónde lo colocamos? Esos son gastos variables. Entonces ahí nosotros podemos decidir cómo está nuestro presupuesto. Si nuestro presupuesto está saludable, ¿verdad? Si tiene oxígeno, si tiene un excedente, ahí hasta podemos salir y comer fuera y podemos decidir dónde ir. O sea, que la diversión también, los tiempos de diversión de la familia. Es muy importante. Aunque sea ir a una heladería por ahí en el barrio. Tenemos que tomar tiempo, tenemos que tomar un espacio en el presupuesto. A veces nosotros, como estamos, ¿verdad?, muy estrechos, limitamos todo, pero la alegría es parte también de la vida y debemos presupuestar el entretenimiento. Qué interesante esto, porque pudiéramos considerar, yo voy a ahorrar en una cuenta aparte, en una cuenta de ahorro aparte para imprevistos o para gastos que estamos hablando de Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, celebraciones especiales. Pero también tener en cuenta que a veces tenemos gastos fijos menores como Netflix o una suscripción al gimnasio, que son gastos que todos los meses van saliendo y muchas veces los ignoramos en nuestro presupuesto. En Aspire nosotros podemos enviarte a través de nuestro WhatsApp 809-284-6566, 809-284-6566. Tú nos puedes escribir y podemos enviarte una planilla de gastos. Te puede llegar a tu correo, es algo que te puede guiar para elaborar tu propio presupuesto. Mira, hablando del ahorro, ¿cómo yo en ese presupuesto, que fíjate todas las cosas que sacamos, que nosotros gastamos? Así es. Y que son gastos variables, pero son gastos variables fijos. Son gastos variables obligatorios. Obligatorios. ¿Cómo nosotros debemos incluir el ahorro dentro de ese presupuesto? Ahí recuerda que estamos hablando de metas financieras. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las metas? Recuerden las preguntas que hicimos al principio. ¿Dónde quieres estar financieramente? ¿Dónde estás hoy?
y qué vas a hacer para llegar a ese lugar deseado. Entonces, ahí es donde tú te fijas las metas financieras. Dependiendo de la meta que tú tengas y cuánto cuesta esa meta, entonces nosotros necesitamos establecer un monto que nos lleve a lograr esa meta en ese tiempo en que hemos fijado. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuánto me cuesta? Y entonces, dependiendo de mi capacidad de ahorro, yo puedo establecer en qué tiempo yo voy a lograr ese proyecto. O sea que, por ejemplo, en mi presupuesto, yo tengo que tener claro cuál es mi meta de ahorro. Comprarme un Sonata de 340,000, 350,000 pesos. Entonces tengo que prorratear en mi presupuesto ese ahorro que voy a hacer. Cómo yo de mis ingresos voy a invertir, voy a tener una parte de inversión que es mi ahorro para lograr esa meta, por ejemplo. Mira, yo hago generalmente 2 preguntas críticas. Una, ¿cómo es que la señora que te ayuda en la casa tiene casa propia y a veces tú no tienes casa propia? Con los ingresos que esa señora tiene mensualmente, ¿cómo es que ella sí tiene su casa propia y tú no tienes tu casa propia? Bueno, yo le digo a eso es que la señora come block. Cada vez que la señora dice, vamos a hacer pescado, piensa, bueno, es que ese pescado son 2 blocks. Entonces, yo no voy a comprar pescado, yo voy a comprar berenjenas porque yo necesito esos 2 blocks. Entonces, eso te lleva a los sacrificios que tú tienes que hacer en el día a día para lograr tu meta. Ese sacrificio pudiéramos también interpretarlo como una disciplina o un hábito de ahorro. Quizás cuando lo decimos sacrificio duele, pero son las decisiones inteligentes que nosotros tomamos para decir, me voy a limitar de este gusto momentáneo para invertir en ese proyecto que me va a producir placer por mucho más tiempo. Es un asunto de prioridades, independientemente de los ingresos que tú generes, es un asunto de prioridades. Una familia de bajo ingreso, bien orientada, se va a focalizar en tener una vivienda, porque sabe lo difícil y lo cuesta arriba que es alcanzar una vivienda. Pero al ser de bajo ingreso, quizá estar ubicado en una alternativa precaria, por ejemplo, de terreno, se atreve a hacer un apartamentito arriba de cualquier casita, a usar un pedacito de tierra en el ladero de su mamá, de su papá. O sea, mientras que quizá una persona con ingresos medios está pensando en viajes, está pensando en darse vacaciones, otras prioridades, y no quiere una casita chiquita. Es decir, hay esos elementos de, digámoslo así, de expectativas socioeconómicas van a primar mucho en esas decisiones de cuál es tu prioridad. Y me parece que eso es un elemento interesantísimo de una persona inteligente. Se focaliza en sus necesidades esenciales. Y yo lo digo de esta manera, son los permisos que nosotros nos damos. O sea, en cada día nosotros nos damos permisos de darnos un deseíto más. Yo me lo merezco. En mi Para cuenta eso de trabajo. En mi cuenta de Instagram dinero. tenemos videos y hay uno que se los recomiendo, Nelly Ulerio 5. Es así mismo, yo me lo merezco, la cultura del yo me lo merezco. Y cada día nosotros queremos vivir con la cultura del yo me lo merezco. No, yo trabajo para esto. No, es que eso, si yo no hago eso, yo me deprimo. Entonces, ¿cuáles son los permisos que te estás dando que están alejando tu sueño, tu proyecto? Pero ahí los deseos, pero tenemos también el tema de cómo dentro de esa visión de una persona inteligente financieramente trabajamos con las cuestiones de emergencia. O sea, problemas de salud, un accidente, una situación inesperada. Imprevistos que ocurren. ¿Cómo trabajar en eso? Ahí viene la otra pregunta crítica, Robert. Si te ocurre un imprevisto, lo resuelves, pero si tomas prestado, lo pagas. Entonces, si tienes un imprevisto y tienes que tomar prestado,
y lo pagas, entonces tienes capacidad de ahorros. No necesitamos esperar que el imprevisto me llegue para tomar esas medidas. Piensa si tuvieras un imprevisto, ¿cuánto pagarías? Entonces, probablemente esa es tu capacidad de ahorros. Yo he escuchado muchas recomendaciones en cuanto a cómo afrontar los imprevistos. ¿Qué recomendaciones tú nos podrías dar para entrar dentro de esa calificación de personas inteligentes manejando nuestro dinero? Si nosotros hacemos un buen presupuesto, los imprevistos serán cada vez menos imprevistos. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de ver, evaluar cuáles son las posibilidades y entonces asignamos una partida pequeña para ese imprevisto. Podemos tener una cuenta de ahorros separada donde ya nosotros decimos, bueno, esto es como mi fondo de emergencia. Este es mi fondo de emergencia, pero le ponemos nombre. Y por supuesto, si ya ese fondo tiene 10,000 pesos o más, se puede convertir en un certificado. Y ya entonces ese fondo me está, además de que lo tengo ahí guardadito, me está reportando también intereses y está creciendo. Así es que la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero en el tiempo se puede ir compensando con el interés que me va ganando ese certificado. Cuando uno está en las comunidades explicando sobre este tema de educación financiera, siempre surge la pregunta, bueno, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? A duras penas vivo el día a día. Me pagan el día 30 y ya el día 1 no tengo, porque todo lo fui dando. Y si la persona queda desempleada, queda en el aire. Por eso es importante lo que estamos hablando, crear un fondo de emergencia. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito, señora Nelly? Las tarjetas de crédito son un excelente medio de pago. Es uno de los medios más utilizados hoy en día. Si usted la sabe utilizar, usted estará utilizando el dinero del banco de una manera gratuita. Pero si usted no tiene la disciplina para utilizar las tarjetas de crédito, es el mecanismo más caro, es uno de los mecanismos más caros del mercado. Entonces, la clave en el manejo de las tarjetas de crédito es use usted el dinero del banco y no que el banco esté utilizando el dinero de usted. Muchísimas gracias, Nelly, por estar con nosotros en este día. Gracias, Deida, por acompañarnos. Y señores, será hasta la próxima edición de Creciendo Juntos. Conoce más sobre nuestras ventajas y beneficios en copaspire.com. Llámanos para informarte 809-688-5101